Algunos momentos en la vida se reducen a una sola elección: alcanzar o dejar ir, confiar en un extraño o enfrentarse solo a la oscuridad. En el invierno de 1882, Sarah Cole estaba muriendo en un sendero helado de montaña en Wyoming cuando un tranquilo montañés llamado Jacob Stern la encontró en medio de la ventisca. Le tendió la mano y le dijo 5 sencillas palabras: «Toma mi mano, confía en mí». Ella era una viuda que huía del dolor. Él era un solitario que había olvidado lo que significaba cuidar de otra persona. Ninguno de los dos esperaba sobrevivir a la noche juntos, y mucho menos lo que sucedería en los días siguientes. Lo que se desarrolló entre ellos en ese blanco desierto cambiaría todo lo que creían saber sobre las segundas oportunidades. ¿Podrían dos personas destrozadas encontrar algo por lo que valiera la pena vivir en el lugar más inhóspito de la Tierra? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. 3 meses antes, Sarah Cole se había quedado en la puerta de su granja de Kansas, viendo cómo bajaban a su marido a la tierra. Thomas tenía 34 años y era fuerte como un toro, hasta que la fiebre se lo llevó. Fue algo repentino. Un día estaba arando el campo norte. 3 días después, ya no estaba. El médico dijo que fueron sus pulmones, una infección que se extendió demasiado rápido para que la medicina pudiera detenerla. Sarah se sentó junto a su cama durante sus últimas horas, sosteniéndole la mano mientras él luchaba por respirar, viendo cómo el hombre al que había amado desde los 17 años se desvanecía como la niebla matinal. El funeral contó con una gran asistencia. Thomas Cole era respetado en su comunidad, conocido por su honestidad y su generosidad. Los vecinos trajeron comida, dieron el pésame y prometieron ayudar con la granja. Pero a medida que pasaban las semanas y dejaban de llegar las bandejas de comida, Sarah se encontró sola en una casa que resonaba con recuerdos. Cada habitación guardaba algún recuerdo de su vida juntos. La silla donde Thomas leía el periódico cada noche. La mesa de la cocina donde planearon su futuro durante el desayuno. El dormitorio donde soñaban con llenar la casa de niños, un sueño que nunca se hizo realidad. Intentó mantener la granja en funcionamiento. Dios sabe que lo intentó, pero trabajar la tierra sola resultó imposible para una mujer que había pasado sus días cuidando la casa y el jardín, mientras Thomas se encargaba de las tareas más pesadas. El trigo que Thomas había plantado antes de su muerte creció escaso y desigual. El ganado necesitaba cuidados que ella no podía proporcionar. Las facturas se acumulaban más rápido de lo que podía pagarlas. En octubre, supo la verdad. No podía quedarse. Sarah siempre había sido una mujer práctica, con una educación superior a la habitual entre las esposas de granjeros. Su padre había sido maestro de escuela antes de trasladarse al oeste, y había insistido en que su hija aprendiera a leer y escribir con destreza. Llevaba diarios desde la infancia, llenando páginas con observaciones y pequeños bocetos del mundo que la rodeaba. A Thomas le encantaba eso de ella, su inteligencia tranquila, su forma de ver la belleza en las cosas cotidianas. Solía decir que ella hacía que su sencilla vida pareciera rica, pero tras su muerte, ella había dejado de escribir. El diario permanecía intacto en un baúl. ¿Qué podía decir? Que se despertaba cada mañana deseando no haberlo hecho, que el silencio de la casa la oprimía como un peso físico, que había fracasado en lo único que creía poder hacer: mantener su vida sin él. En noviembre vendió la granja, no por lo que valía, sino por lo que podía obtener rápidamente. Empaquetó en un solo baúl sus pertenencias más esenciales, compró un caballo robusto y provisiones básicas, y se dirigió hacia el oeste. La gente le preguntaba a dónde se dirigía. Les decía que a Colorado, quizá a Oregón. La verdad era que no tenía ningún destino en mente, simplemente se marchaba, alejándose de la tumba que albergaba su pasado. El viaje había sido más duro de lo que había previsto. Sarah nunca había viajado sola, nunca había acampado al aire libre, nunca había navegado con nada más que un mapa aproximado y los consejos de desconocidos. Pero siguió adelante, impulsada por la necesidad de estar en cualquier lugar menos en Kansas. A principios de diciembre cruzó la frontera con Wyoming, siguiendo un sendero que los mineros y tramperos utilizaban para llegar a los asentamientos de las montañas. Ahí fue donde su juicio le falló. Un veterano de un puesto comercial le había advertido sobre los viajes invernales por los altos puertos de montaña. «No querrás estar allí a mediados de diciembre», le había dicho,
mostrando sus dientes manchados de tabaco a través de la barba. El tiempo cambia sin previo aviso. La gente que queda atrapada allí arriba no vuelve a bajar. Ella le agradeció su preocupación y aún así partió a la mañana siguiente. Estaba harta de que le advirtieran, harta de que le dijeran lo que no podía hacer. Además, solo era 10 de diciembre. Tenía tiempo. No tenía tiempo. La tormenta de nieve la sorprendió en su segundo día en las montañas. En un momento el cielo estaba despejado y al siguiente era una furia blanca. La temperatura bajó tan rápido que podía sentir cómo se le entumecía la cara incluso a través de la bufanda. Su caballo, una yegua fiable a la que había llamado Penny, se había asustado cuando se levantó el viento. Sarah había desmontado para calmarla, y en ese momento de distracción, Penny se había soltado y había salido corriendo por el sendero, llevándose consigo la mayor parte de las provisiones de Sarah. Sarah llamó al caballo hasta que se le agotó la voz, pero Penny había desaparecido. Y de repente Sarah se encontró sola en un sendero de montaña con un saco de dormir, una pequeña mochila con comida y una tormenta que no daba señales de amainar. Intentó caminar, pero la nieve ya le llegaba hasta las rodillas y seguía aumentando. El viento atravesaba sus capas de ropa como si fueran papel. Primero se le entumecieron las manos, luego los pies. Siguió avanzando porque detenerse significaba morir, pero al final su cuerpo simplemente se negó a seguir adelante. Se derrumbó contra una roca, se ajustó el abrigo y sintió que el frío comenzaba a vencerla. Sus pensamientos se volvieron confusos. Pensó en Thomas y se preguntó si lo vería pronto. Una parte de ella lo acogía con agrado, la idea de descansar, de no tener que cargar más con el peso del dolor. Fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que era una visión, un truco de su mente moribunda, una figura que se movía a través de la cortina blanca de nieve, alta y sólida, donde todo lo demás era caos. Se acercó lentamente, con cautela, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio su rostro, curtido y barbudo, con ojos que parecían evaluar todo con una sola mirada. Se arrodilló a su lado, esos ojos evaluando su estado con experiencia. Congelación en los dedos, hipotermia incipiente, pero aún consciente, aún salvable. ¿Puedes levantarte? Su voz era áspera por la falta de uso, como una herramienta abandonada demasiado tiempo en el cobertizo. Ella negó con la cabeza. Hablar le resultaba imposible. Él la miró durante un largo momento, como si estuviera sopesando algo en su mente. Luego extendió su mano enguantada, con la palma hacia arriba, en señal de ofrenda. «Toma mi mano», le dijo. «Confía en mí». Sarah miró fijamente esa mano, pensando en la confianza, en los extraños, en la elección entre una muerte segura y una salvación incierta. Y entonces extendió la mano y colocó sus dedos congelados en la palma de él. Su agarre fue firme, seguro. La había ayudado a ponerse en pie con una delicadeza sorprendente para un hombre tan grande, y luego le había envuelto los hombros con su pesado abrigo. «Hay un refugio cerca», le había dicho. «Una cueva que utilizo en casos de emergencia. ¿Puedes caminar si te ayudo?» Ella había asintido, aunque en realidad no estaba segura. Pero algo en su presencia tranquila la había animado a intentarlo. Habían atravesado la tormenta juntos, con el brazo de él alrededor de su cintura, llevando la mitad de su peso. Ella había perdido la noción del tiempo. Podrían haber sido 10 minutos o una hora. Lo único que sabía era que él estaba a su lado, con su voz diciéndole de vez en cuando que ya casi habían llegado, que solo quedaba un poco más. «Quédate conmigo». La cueva había aparecido como un milagro, una boca oscura en la blanca ladera de la montaña. Él la había guiado al interior, lejos del viento, y solo ese alivio casi la había hecho llorar. El interior era pequeño pero seco, y para su sorpresa, había provisiones apiladas contra una pared. Leña, mantas, algunas provisiones básicas. «Tengo varios lugares como este», le había explicado él, mientras encendía el fuego con manos expertas. Nunca se sabe cuándo se pueden necesitar. En cuestión de minutos, había encendido un fuego crepitante, cuyo calor se extendía por el pequeño espacio. La envolvió en mantas y le examinó las manos y los pies con suave eficiencia. Su rostro estaba serio, pero no alarmado. «Conservarás los dedos», le dijo, «y probablemente también los de los pies, pero ha estado cerca». Ella finalmente recuperó la voz, aunque apenas era un susurro. «Gracias», asintió él echando más leña al fuego.
Jacob Stern, Sarah Cole. Esa había sido toda su conversación durante la primera hora. Él se había ocupado de los aspectos prácticos de la supervivencia, derritiendo nieve para obtener agua, preparando una comida sencilla y asegurándose de que el fuego se mantuviera fuerte. Ella lo había observado trabajar, fijándose en la economía de sus movimientos, en la forma en que parecía sentirse completamente a gusto en ese lugar inhóspito. Probablemente tenía 40 años, quizá unos pocos más, con el rostro curtido por los años de clima y soledad. Sus manos estaban llenas de cicatrices, eran hábiles. Todo en él denotaba competencia, la de un hombre que había aprendido a confiar solo en sí mismo. A medida que recuperaba la sensibilidad en las extremidades, el dolor regresaba, la sensación de quemazón de la carne congelada al calentarse. Se mordió el labio para no gritar, pero él se dio cuenta de todos modos. Sé que duele, dijo, con una voz sorprendentemente suave. Significa que estás volviendo. Eso es bueno. ¿Cuánto tiempo? Comenzó a decir, pero tuvo que hacer una pausa para reunir fuerzas. ¿Cuánto tiempo hasta que pueda viajar? Él la miró, luego miró la entrada de la cueva, donde la tormenta seguía arreciando. Una tormenta como esta, 2, quizá 3 días antes de que sea seguro moverse. Eso si no empeora. 3 días sola en una cueva con un hombre extraño. La educación de Sarah le gritaba que eso era impropio, peligroso y una docena de cosas más que una viuda respetable no debía hacer. Pero la alternativa era la muerte, y ya se había acercado demasiado a ella como para que la decencia importara mucho. Además, había algo en el comportamiento de Jacob Stern que aliviaba su miedo. Mantenía una distancia respetuosa, apartaba la mirada cuando ella se ajustaba las mantas y solo hablaba cuando era necesario. No la miraba como lo hacían algunos hombres, con cálculo o ansia. La miraba como si fuera un problema que había que resolver, una responsabilidad que había aceptado sin entusiasmo, pero de la que no iba a rehuir. A medida que pasaban las horas y el agotamiento finalmente se apoderó de ella, el último pensamiento consciente de Sarah fue que había tomado la mano de un extraño en una tormenta de nieve y, contra toda lógica, seguía viva. Sarah se despertó con el sonido del viento aullando fuera de la cueva y el crepitar del fuego cerca. Por un momento, no pudo recordar dónde estaba. Entonces, los acontecimientos del día anterior volvieron a su mente. La tormenta, el derrumbe, el desconocido que le había salvado la vida. Abrió los ojos y vio a Jacob sentado cerca del fuego, tallando un trozo de madera con un cuchillo que reflejaba la luz del fuego. Él se dio cuenta de que se había movido. ¿Cómo te encuentras? Ella evaluó su estado físico. Todo le dolía, y los dedos de las manos y los pies aún le ardían con un dolor residual, pero estaba viva y calentita. Mejor, dijo, y se sorprendió al descubrir que era cierto. Él asintió con la cabeza y dejó a un lado su trabajo. Deberías comer algo. Mantén tus fuerzas. Había preparado un desayuno sencillo, una especie de cecina y pan duro ablandado en agua caliente. No era mucho, pero Sarah comió con gratitud, dándose cuenta de que no recordaba cuándo había sido su última comida decente. Mientras comía, lo observó con más atención a la luz de la mañana. Tenía el rostro arrugado, pero no era desagradable. Sus movimientos eran económicos y decididos. Llevaba su soledad como un segundo abrigo. ¿La tormenta?, preguntó entre bocados. Sigue. Puede que dure otro día, quizá 2. Le sirvió un poco de agua caliente. Tenemos suficientes provisiones si somos cuidadosos. Sarah envolvió con las manos la taza de hojalata caliente, sintiendo cómo el calor se filtraba en sus palmas. Entonces se fijó en algo, un destello metálico en su dedo. Su anillo de boda, la sencilla alianza de oro que Thomas le había puesto allí hacía 9 años. Lo giró distraídamente, un hábito que había desarrollado desde su muerte. «¿Estás casada?», observó Jacob, aunque no era realmente una pregunta. Sarah se corrigió suavemente. Viuda desde hacía 3 meses. Él no le ofreció las condolencias habituales que la gente daba, con palabras sin sentido sobre el tiempo que cura y el plan de Dios. Simplemente asintió con la cabeza, como si entendiera que algunas pérdidas no necesitaban comentarios. El silencio se prolongó entre ellos, no incómodo, pero cargado de cosas no dichas. Sarah sintió el deseo de llenarlo para explicar por qué una viuda estaba sola en un sendero de montaña en diciembre. Estaba huyendo, dijo finalmente, de Kansas, de la granja que Thomas y yo construimos juntos, de la vida que teníamos. Miró fijamente su taza.
No podía seguir viviendo en esa casa. Cada habitación, cada mueble, todo me recordaba lo que había perdido. Así que lo vendí todo y me fui. ¿A dónde te dirigías? No lo sé. Al oeste. A cualquier lugar que no fuera allí. Levantó la vista hacia él. Probablemente suene absurdo. No, dijo Jacob en voz baja. Suena humano. Algo en su tono le hizo pensar que él sabía lo que era huir, dejar cosas atrás. Pero antes de que pudiera preguntarle, él se levantó y se dirigió a revisar sus provisiones. A medida que avanzaba el día, Sara se hizo más consciente de su situación. La cueva tenía quizás 4 o 5 metros de profundidad y 3 metros de ancho, con un techo lo suficientemente alto como para estar de pie en la mayoría de los lugares. Jacob claramente la había usado antes. La leña estaba apilada ordenadamente y había una disposición cuidadosa de las provisiones que delataba a alguien que planificaba para emergencias. Ella notó que él tenía una mochila cerca de su zona para dormir y cuando él la abrió para sacar más comida, ella vio algo que no encajaba con el resto de su equipo de supervivencia. Era un pequeño caballo de juguete de madera tallado con un detalle extraordinario. La artesanía era preciosa. Se podían ver los músculos individuales de las patas del caballo, la cuidadosa curva de su cuello. Estaba claramente hecho con amor, destinado a las manos de un niño. Jacob se dio cuenta de que ella lo estaba mirando y rápidamente cerró la mochila. Su expresión se cerró, se volvió indescifrable. «Es un trabajo precioso», dijo Sara con cautela. «Un proyecto antiguo», respondió él, con un tono que dejaba claro que el tema estaba cerrado. Pero Sara había visto algo en su rostro en ese breve instante, un dolor crudo y profundo. Fuera cual fuera la historia detrás de ese caballo de juguete, estaba relacionada con el motivo por el que Jacob Stern vivía solo en esas montañas. Ella no insistió. Entendía que había heridas demasiado delicadas como para tocarlas. La tarde pasó lentamente. La tormenta fuera se intensificó, si cabe, y Sara se sintió agradecida por la previsión de Jacob al mantener estos refugios de emergencia. Sin él, habría muerto ahí fuera. La idea la hizo recapacitar. Había estado tan centrada en escapar de su dolor que casi había tirado por la borda la vida que Thomas había querido para ella. «Fui imprudente», dijo de repente, «al venir aquí tan tarde en la temporada. Alguien en el puesto comercial me advirtió, pero no le hice caso». Jacob la miró desde el otro lado del fuego. La mayoría de las personas que vienen a las montañas huyen de algo. A las montañas no les importa de qué huyes. Solo les importa si estás preparado. ¿Lo estabas?, preguntó ella. ¿Estabas preparado cuando viniste aquí? Él se quedó callado durante un largo rato. No, admitió. Pero aprendí. Al acercarse la noche, Sara sintió la necesidad de ser útil, de contribuir con algo. La habían educado para aportar su granito de arena, y no le sentaba bien estar tumbada envuelta en mantas mientras Jacob hacía todo el trabajo. «Déjame ayudar con la cena», se ofreció. Jacob la miró con escepticismo, pero le entregó unas verduras secas para que las preparara. Sara se puso manos a la obra, pero sus manos aún estaban torpes por la congelación y estuvo a punto de tirar la olla al fuego 2 veces. A la tercera, Jacob le quitó las verduras con delicadeza. «Quizá deberías descansar un día más», le sugirió, sin malicia. Sara sintió que las lágrimas de frustración le picaban en los ojos. Siempre había sido capaz, competente. Ahora ni siquiera podía preparar una comida sencilla sin estropearla. «Oye», dijo Jacob, con una voz más suave de lo que ella había oído hasta entonces. «Ayer estuviste a punto de morir. Sé indulgente contigo misma». Ella lo miró, sorprendida por la dulzura de su tono. Por un momento, vio más allá del hombre de montaña curtido y descubrió a alguien que entendía lo que significaba sentirse impotente. «Gracias», susurró, «por salvarme, por esto». Él asintió y volvió a preparar la comida. Pero Sara captó algo en su expresión, un destello de lo que podría haber sido soledad. Comieron en un silencio agradable mientras el viento aullaba afuera. Sara se encontró estudiando a Jacob cuando él no miraba. Tenía un ritual para todo lo que hacía. La forma en que revisaba el fuego, la forma en que organizaba los suministros, la forma en que miraba periódicamente hacia la entrada de la cueva como si estuviera vigilando. Eran los hábitos de un hombre que había sobrevivido solo durante mucho tiempo, que no confiaba en nada más que en su propia vigilancia. Después de cenar, Sara sacó su diario de cuero de la mochila. Al verlo, se sorprendió.
Había olvidado que lo había metido en la mochila. El diario había sido su compañero constante durante años, lleno de sus pensamientos y pequeños bocetos, pero no lo había abierto desde la muerte de Thomas. ¿Qué había que anotar? Días que parecían todos iguales. Un dolor que nunca cambiaba, un futuro que no ofrecía más que vacío. Pero ahora, sentada en una cueva con un desconocido, mientras fuera rugía una tormenta de nieve, sintió la familiar necesidad de capturar ese momento. Sus dedos, aún entumecidos, buscaban torpemente el lápiz, pero consiguió abrir una página en blanco. Jacob se dio cuenta. «Solías escribir», dijo Sarah, «y dibujar, pero hace meses que no lo hago. ¿Por qué has dejado de hacerlo?» La pregunta era sencilla, pero la respuesta era complicada. Después de la muerte de Thomas, todo le parecía monótono, como si el mundo hubiera perdido su color. No veía sentido a registrar días que parecían todos iguales. Jacob asintió lentamente, como si lo entendiera. ¿Qué cambió? Sarah miró alrededor de la cueva, al fuego que proyectaba sombras danzantes en las paredes, al rostro curtido de Jacob, a la luz parpadeante, a la abertura por donde entraba la nieve en ráfagas ocasionales. «Esto», dijo, «esto es diferente. Esto se siente real». Algo cambió en la expresión de Jacob. Cogió su talla, el trozo de madera en el que había estado trabajando esa mañana. «Entonces deberías escribirlo». Y así lo hizo. Al principio le temblaba la mano y las letras eran desiguales, pero poco a poco las palabras fueron surgiendo. Escribió sobre la tormenta, sobre el momento en que pensó que iba a morir, sobre la mano que la había alcanzado a través de la nieve. Y luego, porque no pudo evitarlo, comenzó a dibujar. Dibujó a Jacob sentado frente al fuego, concentrado en su tallado. Intentó capturar la forma en que la luz se reflejaba en los rasgos de su rostro, la concentración en su expresión, la fuerza capaz de sus manos. Estaba tan absorta en el trabajo que no se dio cuenta de que él la observaba hasta que levantó la vista. Sus miradas se cruzaron al otro lado del fuego. Sarah sintió que le subían los colores a las mejillas, avergonzada por haber sido sorprendida observándolo con tanta intensidad. «¿Puedo verlo?», preguntó él. Sarah dudó, pero luego le mostró el diario. Jacob se inclinó para mirar el boceto. Al principio su expresión era indescifrable. Luego algo se suavizó en sus ojos. «Tienes un don», dijo en voz baja. «Has capturado algo verdadero». «¿Qué es eso?», preguntó él, quedándose en silencio por un momento. «La soledad», dijo finalmente. «Has dibujado a un hombre solitario». La honestidad de sus palabras la dejó sin aliento. Esperaba una evasiva o un rechazo, no esa sincera confesión. «Creo», dijo Sarah con cautela, «que los dos estamos solos, solo que hemos estado solos en lugares diferentes». Jacob la miró de verdad, y por primera vez ella vio más allá de sus cuidadosas barreras y descubrió a la persona que había debajo. Alguien que había estado solo tanto tiempo que casi había olvidado lo que se sentía al ser visto. «Sí», dijo en voz baja, «quizá lo estemos». Esa noche, mientras se preparaban para dormir, algo había cambiado entre ellos. Jacob le cedió a Sarah el lugar más cálido cerca del fuego sin que ella se lo pidiera. Ella lo observó mientras él se acomodaba en el otro extremo de la cueva, envolviéndose en una sola manta, mientras que ella tenía dos. «Jacob», dijo ella en la oscuridad. «Sí, ¿por qué vives aquí solo?». La pregunta quedó suspendida en el aire durante un largo momento. Sarah pensó que tal vez él no respondería, que tal vez volvería a encerrarse en su caparazón. Pero entonces su voz atravesó la oscuridad, áspera por el dolor antiguo. Hace 5 años tenía una vida diferente. Abajo, en el valle, trabajaba como carpintero, tenía una casita, pensaba que estaba construyendo algo que duraría. Hizo una pausa, pero todo se vino abajo. Perdí lo que más importaba. Vine aquí porque ya no soportaba estar rodeado de gente. No soportaba el peso de su compasión o su juicio. «¿Qué perdiste?». «Todo», respondió simplemente. Esa sola palabra llevaba el peso de historias no contadas, de un dolor tan profundo que lo había llevado al exilio. Sarah lo entendió. Ella había hecho casi lo mismo, había huido tan lejos al desierto que casi muere. Quizás eran más parecidos de lo que ella pensaba. «Lo siento», dijo ella. «Yo también», respondió Jacob. «Por lo que sea que hayas perdido y te haya hecho huir». En la oscuridad de la cueva, con la tormenta rugiendo afuera y el fuego ardiendo lentamente entre ellos, 2 personas que habían huido de su pasado se encontraron, por primera vez en mucho tiempo,
no tan solas. El último pensamiento de Sarah antes de quedarse dormida fue su anillo de bodas, que aún llevaba en el dedo. Lo había llevado todos los días desde la muerte de Thomas, incapaz de imaginar quitárselo. Pero allí tumbada en la cueva, se preguntó si tal vez algún día podría dejar atrás lo que había sido y afrontar lo que podría ser. La tormenta pasaría. Saldrían de esa cueva. Pero algo le decía que, pasara lo que pasara, ninguno de los dos sería la misma persona que había entrado en ese refugio. Afuera, el viento aullaba y la nieve caía. Pero dentro, calentada por el fuego y los primeros hilos tentativos de conexión, Sarah Cole sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. La cabaña era más de lo que Sarah había esperado. Desde fuera parecía un simple refugio de montaña, pero dentro encontró un hogar. La sala principal estaba dominada por una chimenea de piedra que Jacob rápidamente encendió. Había una mesa robusta con 2 sillas, estanterías llenas de libros y provisiones, una pequeña zona de cocina con una estufa de hierro fundido. Todo estaba limpio y ordenado. El hogar de alguien que se enorgullecía de su espacio a pesar de vivir solo. «Hay un dormitorio al otro lado de esa puerta», dijo Jacob, sin mirarla a los ojos. «Puedes quedártelo. Yo dormiré aquí, junto al fuego». Sarah abrió la boca para protestar, pero la expresión de su rostro la detuvo. No había lugar para discusiones. Ya se sentía lo suficientemente incómodo por tener a una mujer en su casa, y traspasar los límites de lo apropiado solo empeoraría las cosas. «Gracias», dijo ella en su lugar, «por todo». Él asintió y se ocupó de preparar la comida, moviéndose con eficiencia en ese espacio familiar. Sarah lo observó mientras se movía por la cocina y notó lo diferente que parecía allí. En la cueva había sido un hombre de las montañas, todo instinto de supervivencia y conocimientos prácticos. Aquí, en su propia casa, ella vislumbró quién había sido antes: un carpintero, un marido, un padre, alguien que había construido este lugar con sus propias manos y lo había llenado con los cuidados detalles de un hombre que entendía lo que hacía de una casa un hogar. La cena que preparó era sencilla, pero sustanciosa: estofado de venado con verduras de su cámara frigorífica y pan fresco que debía de haber hecho antes de emprender el viaje que le había llevado a encontrar a Sarah. Comieron en un cómodo silencio, ambos demasiado agotados para conversar. Después de la cena, Jacob le mostró la casa con una torpeza que podría haber resultado entrañable si ella hubiera tenido energía para apreciarla. El dormitorio era pequeño pero cómodo, con una cama de verdad y gruesas colchas. La ventana daba a las montañas, ofreciendo una vista que debía de ser impresionante a la luz del día. «Hay un lavabo y una jarra», dijo, señalando la esquina. «El agua está fría, pero hay jabón. Mañana puedo calentar un poco de agua si quieres lavarte bien». «Esto es perfecto», le aseguró Sarah. «Jacob, es una casa preciosa. La has construido tú solo. La mayor parte me llevó casi 2 años». Miró a su alrededor y ella vio orgullo mezclado con algo más triste. «Pensé que tal vez...». «Bueno, ahora ya no importa». Pero Sarah entendió lo que él no había dicho. Había construido este lugar pensando que tal vez algún día querría volver a vivir, no solo existir. Que tal vez llegaría el momento en que la cabaña pudiera ser algo más que un refugio para ermitaños. Esa noche, tumbada en una cama de verdad por primera vez en días, Sarah miró al techo e intentó ordenar sus confusos sentimientos. Debería estar planeando su próximo paso. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Cómo empezar la nueva vida que se había propuesto construir? Pero lo único en lo que podía pensar era en el hombre que dormía en la habitación de al lado, en la forma en que la había mirado cuando ella lo dibujaba, en la suave comprensión de su voz cuando hablaban del dolor. Estaba en terreno peligroso. Sabía que las viudas decentes no desarrollaban sentimientos por hombres de montaña a los que conocían desde hacía 3 días. Las viudas decentes lloraban su pérdida durante un tiempo razonable y luego, tal vez, se volvían a casar dentro de su propia comunidad con alguien adecuado y seguro. Pero Sarah empezaba a sospechar que estaba cansada de ser decente. La mañana trajo un sol radiante y un frío que le helaba el interior de la nariz con cada respiración. Se despertó con el olor del café y encontró a Jacob ya levantado, trabajando en algún tipo de reparación de la bisagra de su puerta. «Buenos días», dijo él, enderezándose. «¿Has dormido bien?» «Mejor que en meses». Ella aceptó la taza de café que él le ofreció. «¿Qué hay que arreglar?» La bisagra estaba suelta.
Lo descuidé antes de irme. Él volvió a su trabajo y Sara se dio cuenta de que esa era su forma de actuar. Buscar pequeñas tareas para mantener las manos ocupadas cuando las emociones afloraban demasiado. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera antes de encontrarme? Solo 3 días. Tenía que revisar algunas trampas en las tierras altas, dijo, dejando sus herramientas. Si hubiera tardado un día más, pero no fue así, dijo Sara con firmeza. Me encontraste justo cuando lo necesitabas. Durante los días siguientes, entraron en un ritmo inesperado. Jacob se dedicaba a su trabajo diario, revisando trampas, cortando leña, manteniendo su equipo. Sara ayudaba en lo que podía, aprendiendo rápidamente que la vida en las montañas significaba una preparación constante, un trabajo constante. Nada era fácil, pero el trabajo le proporcionaba satisfacción. También exploró la cabaña más a fondo y descubrió cosas que le revelaron cómo había sido Jacob. Libros sobre carpintería y silvicultura, pero también poesía y filosofía. Una mecedora a medio terminar en el taller que debía de haber sido destinada a alguien específico, y de ahí escondida en un cajón y cuidadosamente envuelta en un paño, una fotografía en tinta. Sara sabía que no debía mirar, pero no pudo evitarlo. La fotografía mostraba a un Jacob más joven, probablemente 15 años más joven, de pie junto a una hermosa mujer que sostenía a una niña pequeña, Emma y Lucy, su familia perdida. Parecían felices, el tipo de felicidad que proviene del amor genuino y la satisfacción. La niña sonreía, le faltaban los dientes frontales, y la mano de Emma descansaba sobre el brazo de Jacob con afecto. Tenía 32 años cuando se tomó esa foto. Sara dio un respingo y casi se le cae la fotografía. Jacob estaba de pie en la puerta, con una expresión indescifrable. Lo siento, dijo ella rápidamente. No debería haberlo hecho, no pasa nada. Él se acercó y cogió la fotografía con delicadeza. La mantengo escondida porque antes me dolía demasiado mirarla. Pero últimamente, él ha estado estudiando la imagen. Últimamente, he estado pensando que quizá la he escondido demasiado, que me he esforzado demasiado por olvidar. Eran preciosos, dijo Sara en voz baja. Tu familia lo era todo. Jacob pasó el pulgar por la imagen. Lucy tenía 6 años entonces. Le encantaban los caballos. En realidad, le encantaba cualquier cosa que tuviera 4 patas. Por eso le tallé ese juguete. Me había pedido un pony, pero no podíamos permitírnoslo, así que le hice uno de madera. Su voz se quebró ligeramente. Lo llevaba consigo a todas partes. A Sara le dolió el corazón por él. ¿Cómo era Emma? Paciente, amable, más fuerte de lo que parecía. Él sonrió levemente. Ella vio en mí algo digno de amar, aunque yo nunca entendí muy bien qué era. Estuvimos casados 8 años y cada día me despertaba agradecido de que ella me hubiera elegido. Lo entiendo, dijo Sara. Así es como me sentía con Thomas, como si me hubieran dado algo precioso que no me merecía. Jacob la miró entonces, la miró de verdad, y algo pasó entre ellos. El reconocimiento de una experiencia compartida, una pérdida compartida, una comprensión compartida de lo que significaba amar profundamente y perder por completo. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte?, preguntó en voz baja. La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Sara había estado evitando pensar en ello, evitando la realidad de que no podía quedarse allí indefinidamente. Pero ahora, obligada a enfrentarse a ello, se dio cuenta de que no tenía una respuesta clara. No lo sé, admitió. No tengo ningún otro sitio a donde ir, y viajar en invierno parece mortal, terminó él. Lo es. Incluso para alguien con experiencia, intentar cruzar las montañas ahora sería un suicidio. Hizo una pausa, como sopesando sus palabras. Podrías quedarte hasta la primavera. El Thor suele llegar a finales de marzo, principios de abril. Es entonces cuando viajar es más seguro. Faltan meses, dijo Sara, con el corazón latiéndole más rápido. Jacob, no podría imponerme. No te estarías imponiendo. Serías... Se detuvo, con aire frustrado consigo mismo. Esta cabaña se queda muy sola en invierno. Tener a alguien aquí, alguien con quien hablar, estaría bien. Y tú necesitas un lugar seguro donde esperar a que pase la temporada. ¿Qué diría la gente? ¿Una viuda viviendo sola con un hombre? Aquí arriba no hay nadie que pueda decir nada. El vecino más cercano está a 10 millas y se ocupa de sus propios asuntos. La miró a los ojos. Pero si te preocupa lo que pueda parecer, lo entiendo. Podemos pensar en otra cosa. Sara lo pensó.
Pensó en volver al mundo de abajo, en enfrentarse a gente bien intencionada que le haría preguntas que no quería responder. Pensó en el futuro vacío hacia el que había estado corriendo, indefinido y aterrador en su incertidumbre. Y entonces pensó en los últimos días, en las conversaciones a la luz del fuego, en la paciente enseñanza de Jacob y su inesperada comprensión. Pensó en la paz que había encontrado aquí, la primera paz real desde que Thomas había muerto. Me quedaré, dijo, hasta la primavera, pero con una condición. ¿Cuál? Me ganaré el sustento. No seré una carga ni una invitada. Trabajaré para ganarme mi lugar aquí. Algo parecido al alivio se apoderó del rostro de Jacob. Trato hecho, aunque te advierto que soy un capataz exigente. Sara sonrió. Creo que puedo con ello. Se dieron la mano formalmente, sellando su acuerdo, pero cuando sus manos se estrecharon, ambos lo sintieron. La chispa de algo que era más que gratitud, más que conveniencia, algo que les asustaba a ambos porque parecía demasiado pronto, demasiado inesperado, demasiado parecido a la esperanza. Durante la semana siguiente, Sara aprendió los ritmos de la vida en la montaña. Aprendió a manejar la estufa de leña, a derretir nieve para obtener agua, a conservar los alimentos en la cámara frigorífica que Jacob había construido en la ladera detrás de la cabaña. Aprendió cuáles de sus trampas debía revisar y cómo volver a colocarlas, aunque todavía no se atrevía a matar nada. Jacob era un maestro paciente, nunca condescendiente, siempre dispuesto a enseñarle algo 2 o 3 veces hasta que lo hacía bien. Y poco a poco, mientras trabajaban juntos, la incomodidad se fue desvaneciendo. Se convirtieron en compañeros de supervivencia, cada uno desempeñando su papel en las tareas diarias que les mantenían alimentados y calientes. Las tardes se convirtieron en el momento favorito de Sara. Después de cenar, Jacob se ponía a tallar madera mientras Sara escribía en su diario o dibujaba. A veces hablaban, compartiendo historias de sus vidas pasadas. Otras veces, simplemente existían en un cómodo silencio. Dos personas que habían aprendido que no siempre se necesitan palabras para sentirse conectados. Una noche, unas 2 semanas después de la llegada de Sara, ella finalmente se armó de valor para hacer la pregunta que le había estado rondando la cabeza. Jacob, dijiste que llevas aquí 5 años. ¿Alguna vez has pensado en volver, en reincorporarte al mundo? Él se quedó callado durante un largo rato, moviendo con firmeza el cuchillo sobre el trozo de madera que tenía entre las manos. A veces, admitió finalmente, sobre todo los 2 primeros años, pensaba en volver, en intentar reconstruir algún tipo de vida. Pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, recordaba por qué me había ido. La lástima en los ojos de la gente. La forma en que hablaban de Emma y Lucy como si intentaran ayudar, pero en realidad solo empeoraban las cosas. El vacío de esa casa sin ellas. Así que te quedaste. Así que me quedé. Me dije a mí mismo que estaba mejor solo, que no necesitaba a la gente. La miró. Pero creo que quizá me equivoqué. O tal vez solo necesitaba tiempo. 5 años para aprender a estar solo y poder recordar cómo estar con alguien de nuevo. El peso de sus palabras se posó sobre ambos. Sara sabía que no se refería solo a la compañía en general. Se refería a ellos, a lo que estaba creciendo entre ellos en esa cabaña aislada. No estoy preparada, dijo Sara en voz baja, para hacer algo más de lo que somos ahora. Es demasiado pronto después de lo de Thomas y todavía estoy tratando de descubrir quién soy sin él. Lo sé, dijo Jacob. No te pido nada, Sara. Solo me alegro de que estés aquí, eso es todo. Pero ambos sabían que no era tan sencillo. Ambos sentían la atracción, la creciente conciencia del otro, que iba más allá de una simple relación práctica. Ambos se quedaban despiertos por la noche, separados por una sola pared, preguntándose qué significaría si se permitieran sentir algo más. Por ahora, sin embargo, mantenían una cuidadosa distancia. Trabajaban juntos, comían juntos, hablaban juntos, pero siempre con esa línea invisible entre ellos, la que marcaba la diferencia entre la compañía y algo más profundo. Por ahora era suficiente. Era suficiente. Afuera, el invierno se afianzaba en las montañas. Dentro de la cabaña, 2 personas que lo habían perdido todo aprendían a construir algo nuevo. No un sustituto de lo que habían tenido, sino algo único y propio. Una amistad forjada en la supervivencia, aderezada con comprensión y templada por el conocimiento compartido de la pérdida. Y si a veces
En momentos de descuido, sus miradas se prolongaban más de lo necesario, o sus manos se rozaban al pasar, y ninguno de los dos se apartaba inmediatamente. Bueno, eso era algo entre ellos y las montañas que guardaban sus secretos. El descubrimiento se produjo una tranquila mañana, cuando Sara estaba ordenando la pequeña estantería junto a la chimenea. Llevaba 3 semanas viviendo en la cabaña, y el espacio había empezado a resultarle familiar, casi como su hogar. Estaba limpiando el polvo de los libros cuando una Biblia gastada se deslizó de la estantería y cayó abierta al suelo. La fotografía salió volando y aterrizó boca arriba sobre las tablas de madera. Sara la recogió, con la intención de volver a meterla en la Biblia, pero la imagen la dejó helada. Era un retrato formal, del tipo que las familias se hacían en los estudios de la ciudad. Jacob estaba erguido y orgulloso, con el brazo alrededor de una hermosa mujer de cabello oscuro, Emma. Y delante de ellos, sonriendo con la alegría pura de la infancia, había una niña con un vestido blanco, Lucy. La fotografía era más detallada que las que había visto antes. Podía ver los ojos gentiles de Emma, las arrugas de expresión alrededor de la boca de Jacob, que ahora habían desaparecido, sustituidas por los surcos marcados de alguien que había olvidado cómo sonreír. Y Lucy. Podía ver mucho de Jacob en ese pequeño rostro, la misma barbilla decidida, la misma mirada directa. Las manos de Sara temblaban mientras la sostenía. No era solo una fotografía. Era todo lo que Jacob había perdido. Todo lo que lo había llevado a estas montañas para vivir solo durante 5 años. Este era el peso que cargaba todos los días, oculto detrás de su comportamiento estable de manera práctica. Oyó que se abría la puerta y rápidamente trató de guardar la fotografía, pero ya era demasiado tarde. Jacob estaba parado en la puerta, con las raquetas de nieve en la mano, con la mirada fija en la imagen que ella tenía en las manos. «Lo siento», dijo Sara de inmediato. «Se me cayó la Biblia y esto se cayó. No estaba husmeando, lo prometo». Jacob dejó las raquetas de nieve y cruzó la habitación lentamente. Le quitó la fotografía, con el rostro impasible. Durante un largo momento, se limitó a mirarla, trazando el borde con el pulgar. «No la tengo escondida», dijo en voz baja. «Está en la Biblia porque ahí es donde Emma siempre guardaba nuestras cosas importantes. Los registros familiares, las cartas de su madre, los recuerdos que queríamos conservar». Levantó la vista hacia Sara. «Es solo que ya no la miro muy a menudo». «¿Por qué no?» «Porque durante mucho tiempo me dolía demasiado ver lo que había perdido, lo que nunca recuperaría. Era como volver a perderlos cada vez que la miraba». Se sentó junto al fuego, sin soltar la fotografía. «Pero últimamente he estado pensando que quizá me equivoqué. Quizá al esconderme de los recuerdos, estaba dejando que se desvanecieran. Se merecen algo mejor que eso». Sara se sentó frente a él, dejándole espacio, pero lo suficientemente cerca como para ofrecerle consuelo si lo necesitaba. «Háblame de ellos», le dijo con delicadeza. «¿De verdad? Cuéntame, no solo los hechos, sino quiénes eran». Jacob se quedó en silencio durante tanto tiempo que ella pensó que no iba a responder. Entonces, lentamente, comenzó a hablar. «Emma era costurera cuando la conocí, la mejor del valle. Con solo mirar a una persona una vez, sabía exactamente qué le quedaría bien, cómo hacer algo práctico y bonito a la vez. Ella hizo el vestido de Lucy que aparece en esta foto. Pasó semanas trabajando en él, hasta que cada detalle fuera perfecto. Su voz se embargó al recordar. Era callada, pero no tímida, solo reflexiva. Podía escuchar una conversación durante 1 hora antes de decir algo, pero eso que decía era exactamente lo que todos necesitaban oír. «Parece maravillosa». Lo era. «Y paciente, señor». Era paciente. Yo era un poco brusco cuando nos conocimos. Todavía estaba aprendiendo el oficio. No siempre se me daban bien las palabras, pero ella vio en mí algo que merecía la pena. Sonrió levemente. Solía decir que yo era como un trozo de madera en bruto. Necesitaba un cuidadoso tallado para mostrar el veteado, pero merecía la pena el trabajo. Y Lucy, la sonrisa en el rostro de Jacob se amplió, teñida de alegría y tristeza. Lucy era puro sol. Desde el momento en que empezó a andar, se interesaba por todo. Era curiosa, intrépida, siempre hacía preguntas. Me seguía por el taller, quería saber cómo funcionaba todo, por qué la madera olía diferente cuando la cortabas, de dónde venían los árboles. Sacudió la cabeza. A veces me volvía loco, pero me encantaba cada minuto. Ella te quería mucho.
Se nota en la fotografía. Pasamos 6 años con ella. 6 años viéndola crecer, enseñándole cosas, soñando con quién se convertiría. La voz de Jacob se quebró, y entonces llegó la fiebre. Se llevó a la mitad de los niños del valle ese invierno. Emma enfermó primero al intentar cuidar de Lucy. Cuando me di cuenta de lo grave que era, ya era demasiado tarde para ambas. Sarah sintió cómo las lágrimas le resbalaban por las mejillas. «Oh, Jacob». Me senté con ellas, impotente, viéndolas desvanecerse y sabiendo que no había nada que pudiera hacer al respecto. Dejó la fotografía sobre la mesa entre ellas. Lucy se fue primero. Emma aguantó un día más, pero creo que parte de ella se fue con Lucy. No quería dejarme, pero no podía soportar estar aquí sin nuestra hija. Eso no es culpa tuya. Mi cabeza lo sabe. Mi corazón sigue discutiendo. Miró a Sarah con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Después de que murieran, no pude quedarme en esa casa. No podía pasar por delante de la habitación de Lucy, ni dormir en la cama que había compartido con Emma. No podía enfrentarme a los vecinos, que tenían buenas intenciones, pero cuya simpatía era como sal en la herida. Así que huí, vine aquí y me dije a mí mismo que estaba empezando de nuevo. Pero, en realidad, solo me estaba escondiendo. «Estás sobreviviendo», le corrigió Sarah con delicadeza. A veces, escondernos es la forma de sobrevivir hasta que somos lo suficientemente fuertes para afrontar las cosas. Jacob se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Era la primera vez que iniciaba un contacto físico más allá de ayudarla a atravesar terrenos difíciles, y el gesto le pareció íntimo, vulnerable. «Gracias», dijo, «por escucharme, por no juzgarme, por comprenderme». Sarah le apretó la mano. «Entiendo más de lo que imaginas. Después de la muerte de Thomas, hice lo mismo. Quizá no vine a las montañas, pero me escondí con la misma certeza. Dejé de escribir, dejé de ver a mis amigos, dejé de vivir cualquier tipo de vida que pudiera recordarme lo que había perdido. Y ahora estoy aquí, en una cabaña en las montañas, con un hombre que me salvó la vida y que, de alguna manera, entiende mi dolor mejor que nadie en mi ciudad natal». Ella sonrió entre lágrimas. «Creo que tal vez ambos estamos aprendiendo a dejar de escondernos». Se quedaron sentados así durante mucho tiempo, con las manos entrelazadas sobre la mesa y la fotografía entre ellos. Afuera, el día de invierno se desvanecía hacia la noche y las montañas se teñían de púrpura en el crepúsculo. Dentro, 2 personas que habían llevado su dolor en soledad comenzaron a comprender que tal vez, solo tal vez, compartir el peso lo hacía más llevadero. Esa noche, algo cambió entre ellos. La cuidadosa distancia que habían mantenido comenzó a parecerles menos una protección y más una negación. Seguían durmiendo en habitaciones separadas, seguían manteniendo las formas de la corrección, pero el muro invisible entre ellos había empezado a resquebrajarse. Sarah yacía en la cama, mirando al techo, pensando en Jacob en la habitación de al lado, pensando en Emma y Lucy, en Thomas, en los amores que habían perdido y en los futuros que habían muerto con ellos. Pero también pensaba en la mano que se había extendido hacia ella en la tormenta de nieve, en el hombre que había compartido su refugio y su dolor, en la posibilidad de que tal vez la pérdida no tuviera por qué ser el final de la historia. En la otra habitación, Jacob sostenía la fotografía que había visto por primera vez en meses. Recorrió con los dedos el rostro de Emma, la sonrisa de Lucy, recordando el amor que había compartido con ellas. Y luego pensó en Sarah, en su valentía, su amabilidad, su comprensión. Pensó en cómo la cabaña se sentía diferente con ella allí, en cómo había empezado a esperar con ansias las tardes junto al fuego, en cómo su risa había devuelto el sonido a un espacio que había estado en silencio durante demasiado tiempo. No estaba preparado para dejar ir a Emma y Lucy, nunca lo estaría, y no tenía por qué estarlo, pero tal vez, solo tal vez, podría honrar su memoria y al mismo tiempo permitirse volver a vivir, volver a sentir, abrir su corazón a la posibilidad de que el amor pudiera existir más de una vez en la vida. Las montañas se alzaban eternas alrededor de la cabaña, guardando sus secretos, presenciando el lento deshielo que se producía en su interior. No era el deshielo de la nieve y el hielo que vendría con la primavera. Era un tipo diferente de deshielo, el que ocurría en los corazones que habían estado congelados durante demasiado tiempo. Y a veces, en las horas tranquilas de la noche,
Tanto Sarah como Jacob se preguntaban lo mismo. ¿Qué significaría volver a arriesgarse a tener esperanza? Y lo que era más aterrador, ¿qué significaría no hacerlo? La mañana comenzó como cualquier otra. Sarah preparaba el desayuno mientras Jacob cortaba leña afuera. El crujido rítmico del hacha, un sonido familiar que se había convertido en la banda sonora de su vida en la montaña. Habían pasado 6 semanas desde la tormenta de nieve y se habían acostumbrado a una cómoda relación que parecía natural y provisional, como algo frágil que ambos temían examinar demasiado de cerca. Entonces lo oyó, un sonido que no encajaba, el relincho de un caballo, lejano pero claro en el frío aire de la montaña. Sarah se acercó a la ventana y vio a Jacob inmóvil, con el hacha olvidada en las manos, mirando hacia la línea de árboles. Un jinete emergió del bosque, avanzando lentamente por la nieve profunda. A medida que se acercaba, Sarah pudo distinguir más detalles. Un abrigo grueso, un sombrero calado y algo que brillaba en su pecho. Una placa. Todo el lenguaje corporal de Jacob cambió. La postura relajada a la que ella se había acostumbrado desapareció, sustituida por una tensión enroscada que le recordaba a un lobo que percibe el peligro. Dejó el hacha con cuidado y se dirigió hacia la cabaña, sin apartar los ojos del jinete que se acercaba. «Sarah», dijo al entrar con voz tensa, «necesito que vayas al dormitorio y te quedes allí. No salgas hasta que yo te lo diga». «¿Qué pasa? ¿Quién es ese? Por favor, confía en mí». Había urgencia en su voz, casi miedo, y eso la asustó más que cualquier otra cosa. Sarah se retiró al dormitorio, pero dejó la puerta entreabierta lo suficiente como para poder oír. Oyó abrirse la puerta de la cabaña, oyó la voz de Jacob, cuidadosamente neutra. Marshall, Jacob, Stern, la voz del desconocido era ronca, cansada. «Ha pasado mucho tiempo». «No lo suficiente, Wells». Se oyó el sonido de unas botas sobre el suelo de madera, el crujido de una silla. El corazón de Sarah latía con fuerza. Un Marshall. Jacob era buscado por un Marshall. Las implicaciones la golpearon como una ola. «¿Te importa si me siento? Llevo cabalgando desde el amanecer y ya no soy tan joven como antes. Siéntate». Sin embargo, el tono de Jacob era cauteloso. «Me sorprende que hayas encontrado este lugar. Me llevó 8 meses. Has elegido un buen lugar para desaparecer. Te lo reconozco». Una pausa. «No estoy aquí para causar problemas, Jacob, pero tenemos que hablar de lo que pasó en Denver». «¿De lo que pasó en Denver?» «El alguacil Wells lo ha confirmado. Sabes que todavía hay una orden de arresto contra ti, un cargo por asesinato que no ha desaparecido». Sarah se llevó la mano a la boca, ahogando un grito. ¿Asesinato? Jacob era buscado por asesinato. Pensó en el caballero que le había salvado la vida, que tallaba hermosos juguetes, que hablaba de su familia perdida con tanta ternura. No podía ser cierto. No podía ser. «Yo no maté a nadie». La voz de Jacob era dura. «Yo maté a un hombre. Hay una diferencia. Entonces dime qué pasó. Tu versión, porque según la ley, tú disparaste a Clayton Mercer en un salón sin provocación y luego huiste antes del juicio. Eso no es lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó?» Sarah oyó a Jacob respirar hondo. Cuando habló, sus palabras salieron lentas, cuidadosas, como si cada una le costara algo. «Estaba en Denver recogiendo suministros. Paré en un salón para tomar una copa antes de regresar. Había una mujer allí, Mary Catherine Ross, una de las chicas del salón, y había un hombre acosándola, Clayton Mercer. Estaba borracho, se estaba volviendo agresivo. Ella intentaba escapar de él, pero él no la dejaba ir. Y tú interviniste. Le pedí que la dejara en paz, le dije que se marchara». La voz de Jacob se volvió más áspera. Me lanzó un puñetazo. Lo bloqueé. Entonces se abalanzó sobre ella, la agarró por el cuello y empezó a estrangularla. Ella se estaba poniendo azul y todos los demás en el salón se limitaban a mirar. «Así que le disparaste. Así que le detuve». Me sacaba 15 centímetros y 23 kilos y estaba furioso. Saqué mi pistola y le dije que la soltara. No lo hizo. Apretó más fuerte mirándome directamente a los ojos mientras lo hacía. Una pausa. «Así que sí, Marshall». Le disparé. En el centro del pecho. Cayó al suelo y Mary Catherine pudo volver a respirar. En defensa propia, en defensa de otra persona. Eso es lo que intenté decirles. Pero el padre de Clayton Mercer es Richard Mercer, el hombre más rico de Denver. Es dueño de la mitad de los negocios de allí.
Tiene a jueces y políticos en el bolsillo. Quería que alguien pagara por la muerte de su hijo, y yo le venía bien. Así que huiste. Elegí vivir antes que un juicio amañado y una horca segura. Tú habrías hecho lo mismo. El silencio que siguió fue pesado. Sarah se apoyó contra la pared, tratando de procesar todo lo que había oído. Jacob había matado a un hombre, pero para salvar la vida de una mujer. No había huido por culpa, sino por supervivencia. Y ahora, después de 5 años, la ley finalmente lo había encontrado. La cuestión es, Jacob, dijo Marshall Wells finalmente, que he estado investigando, hablando con gente que estaba allí esa noche. He obtenido versiones diferentes a las que figuran en el informe oficial. ¿Qué tipo de versiones? Versiones sobre cómo Clayton Mercer tenía antecedentes de violencia contra las mujeres, cómo había enviado a otras 2 chicas del salón al hospital antes de esa noche, cómo los testigos lo vieron atacar a esa mujer, lo vieron intentar convencerlo antes de sacar su arma. Otra pausa. Versiones sobre cómo algunos de esos testigos cambiaron su testimonio después de que Richard Mercer les hiciera una visita. La esperanza brilló en el pecho de Sarah. El alguacil le creía, o al menos dudaba de la versión oficial. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Jacob. Porque llevo 23 años como agente de la ley y sé distinguir entre un asesino y un hombre que hizo lo que tenía que hacer. Pero aquí está el problema, Jacob. La orden de arresto sigue vigente. La ley sigue buscándote. Y por mucho que mi instinto me diga que eres inocente, hice un juramento. ¿Entonces me vas a detener? Te estoy dando una opción. La voz del alguacil era grave. Puedes huir de nuevo a las montañas o más al oeste. Te daré un día de ventaja. Diles que no encontré nada. Pasarás el resto de tu vida mirando por encima del hombro, pero serás libre. O vuelves a Denver conmigo. Te enfrentas al juicio. Deja que testifique en tu favor. He estado hablando con un joven abogado de allí, un hombre llamado Bennett, que se encarga de casos como el tuyo. Cree que con las pruebas adecuadas y los testigos adecuados, puede conseguir que se retiren los cargos. Y si no puede, entonces te colgarán. El alguacil no se anduvo con rodeos. Ese es el riesgo. Pero Jacob, he visto tu cara en carteles de "Se busca" en todos los pueblos entre aquí y Denver. Al final, alguien te encontrará. Alguien a quien no le importará la verdad, que solo querrá la recompensa. Al menos así tendrás una oportunidad de limpiar tu nombre. Sarah no pudo aguantar más. Empujó la puerta del dormitorio y salió. Ambos hombres se volvieron para mirarla, y los ojos del alguacil se abrieron con sorpresa. ¿Quién es ella?, preguntó Wells. Una amiga, respondió Jacob rápidamente. Ella no tiene nada que ver con esto. Sarah Cole, dijo ella colocándose junto a Jacob, y él me salvó la vida. Me estaba muriendo en una tormenta de nieve, y él arriesgó su propia seguridad para ayudarme. ¿Le parece eso propio de un asesino, alguacil? Wells la estudió, fijándose en su expresión decidida, en la forma en que se había colocado ligeramente delante de Jacob, como si pudiera protegerlo. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No, señora, no lo parece, y por eso le estoy dando esta oportunidad. Miró de nuevo a Jacob. Tienes hasta mañana al amanecer para decidirte. Acamparé junto al arroyo. Cuando salga el sol, o vienes conmigo o me voy solo, y les digo que he perdido tu rastro. ¿Por qué haces esto?, preguntó Jacob. Darme una oportunidad. Arriesgar tu carrera. Porque hace 20 años disparé a un hombre que estaba golpeando a su mujer, en defensa propia, claro como el agua. Pero el hombre tenía contactos, y de repente, ya no estaba tan claro. Si no hubiera tenido gente dispuesta a defenderme, a decir la verdad, yo habría sido el juzgado. Wells se levantó y se dirigió hacia la puerta. Todo el mundo merece esa oportunidad, Jacob. Todo el mundo merece tener gente dispuesta a luchar por él. Después de que el alguacil se marchara, Sarah y Jacob se quedaron en silencio, agobiados por el peso de la decisión. Finalmente, Jacob se volvió hacia ella. Deberías haberte quedado en la habitación y haberme dejado afrontar esto solo. Ni hablar, ella le tomó la mano. Jacob, lo que ha dicho sobre volver es un suicidio. Incluso con un buen abogado, incluso con el testimonio del alguacil, Richard Mercer es el dueño de esa ciudad. Se asegurará de que me cuelguen. Pero si huyes, nunca serás libre. Pasarás el resto de tu vida escondido, siempre con miedo a que te descubran. Ella le apretó la mano. Tiene que haber otra manera. No la hay. Sí que la hay.
La mente de Sarah iba a toda velocidad. Dijiste que había testigos que vieron lo que realmente pasó. ¿Y si pudiéramos encontrarlos? Hacer que digan la verdad. Ya cambiaron sus historias una vez. ¿Por qué las volverían a cambiar? Porque yo puedo ayudar. Sarah se movió para mirarlo directamente. Jacob, tengo estudios. Sé escribir, sé argumentar, sé hacer que la gente entre en razón. Y soy viuda, lo que me da respetabilidad. Si estuviera allí, si estuviera a tu lado, testificara en tu favor, escribiera cartas a los periódicos, recabara el apoyo del público, podría marcar la diferencia. Sarah, no puedes alejarte de mí. No me estoy alejando. Estoy eligiendo luchar por alguien que merece justicia, alguien que me salvó la vida. ¿Quién me dio cobijo? ¿Quién me ayudó a recordar cómo ser humana de nuevo? Su voz se quebró. No puedo perderte, Jacob. Ahora no. Ahora que acabo de encontrar, se detuvo, incapaz de terminar la frase, pero ambos sabían lo que estaba a punto de decir. Ahora que acabo de encontrar algo por lo que vale la pena vivir. Jacob la atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza. ¿Sabes lo que me estás pidiendo? Si hacemos esto, si volvemos juntos a Denver, no hay garantía de que funcione. Y si no funciona, al menos lo habremos intentado juntos. Ella se apartó para mirarlo. Toma mi mano, Jacob. Confía en mí, tal y como me pediste en aquella tormenta de nieve. Él la miró durante un largo momento, viendo la determinación en sus ojos, el valor que la había llevado a través de las montañas y a su vida, y se dio cuenta de que en algún momento del camino, sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado, se habían convertido en algo más que dos personas solitarias compartiendo una cabaña. Se habían convertido en compañeros, quizá en algo más que compañeros. De acuerdo, dijo él finalmente. Iremos juntos a Denver. Afrontaremos esto y veremos qué pasa juntos, confirmó Sarah. Y en ese momento, ambos comprendieron que habían cruzado una línea que nunca podrían volver atrás. Pasara lo que pasara en Denver, fuera lo que les deparara el futuro, estarían juntos. Afuera, el sol comenzaba a descender hacia las montañas, pintando la nieve de tonos dorados y rosados. Dentro de la cabaña, dos personas que habían estado huyendo de su pasado tomaron la decisión de dar un giro y afrontar su futuro sin importar el coste. Marshall Wells obtendría su respuesta al amanecer. Pero la respuesta más importante, la que se refería a lo que significaba arriesgarse por la esperanza, por la justicia, por la posibilidad del amor. Esa respuesta ya comenzaba a formarse en el espacio entre dos corazones que habían sido rotos y estaban aprendiendo lentamente a latir de nuevo. La noche antes de partir hacia Denver fue la más larga de la vida de Sarah. Ella y Jacob se sentaron junto al fuego, sin poder dormir, ambos muy conscientes de que por la mañana pondrían en marcha unos acontecimientos que podrían acabar con la muerte de Jacob. Necesito que entiendas algo, dijo Jacob en voz baja, rompiendo el silencio. Si esto sale mal, si el juicio no nos es favorable, no quiero que te culpes a ti misma. Esta es mi decisión y la estoy tomando con los ojos abiertos. No hables así, respondió Sarah, pero su voz temblaba. Encontraremos una manera. Tenemos que hacerlo. Jacob se acercó y le tomó la mano. Y esta vez, ninguno de los dos fingió que fuera solo para consolarse o darse calor. Esta vez, ambos reconocieron lo que significaba ese contacto. Sarah, hay algo que necesito decirte, por si no tengo otra oportunidad. La miró. La miró de verdad, con los ojos llenos de todo lo que había tenido demasiado miedo de expresar. Estas últimas semanas contigo me han recordado lo que se siente al estar vivo. No solo sobrevivir, sino vivir de verdad. Y necesito que sepas que, pase lo que pase en Denver, tú me diste ese regalo. Sarah sintió cómo las lágrimas le corrían por la cara. Jacob, déjame terminar. Él le apretó la mano. Amaba a Emma, siempre la amaré. Y Lucy, ella era todo mi mundo, pero se han ido, y creo que ellas querrían que siguiera viviendo, que volviera a encontrar la felicidad si pudiera. Y contigo, pensé que tal vez podría. Quizá ya lo estaba haciendo. Lo estás haciendo, dijo Sarah con vehemencia. Y vas a seguir viviendo porque vamos a ganar esto. Vamos a demostrar tu inocencia y vas a tener un futuro. Si lo tengo, quiero que sea contigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, crudas y sinceras. Sé que es demasiado pronto. Sé que ambos seguimos llevando nuestro dolor. Pero Sarah, me estoy enamorando de ti y necesitaba que lo supieras antes de enfrentarnos a lo que nos espera en Denver.
Sarah no podía hablar. Su corazón estaba demasiado lleno, sus emociones demasiado enredadas. En lugar de eso, se inclinó hacia adelante y lo besó suavemente al principio. Luego, con todo el miedo, la esperanza y el anhelo desesperado que había estado reprimiendo durante semanas. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando. «Yo también te quiero», susurró ella. «Dios me ayude, te quiero, y por eso vamos a luchar con uñas y dientes para asegurarnos de que sobrevivas a esto». Pasaron el resto de la noche haciendo planes. Jacob sacó una pequeña caja metálica de un compartimento oculto en el suelo, su dinero de emergencia y documentos importantes. Sarah escribió todo lo que recordaba de la noche en la cueva, del carácter de Jacob, del hombre que había demostrado ser. Discutieron estrategias, posibles testigos, argumentos que pudieran influir en un jurado. Al acercarse el amanecer, Jacob fue a su taller y regresó con algo envuelto en un paño suave. Lo desenrolló con cuidado para revelar un medallón de plata con una delicada cadena. «Esto era de Emma», dijo en voz baja. «Su madre se lo dio cuando nos casamos, dentro de sus fotografías. Una mía, otra de Lucy. Lo llevaba todos los días hasta que él dejó de mantenerse firme. Quiero que lo tengas, Jacob, pero no puedo. Es demasiado valioso, por eso te lo doy. Tienes que entender lo que significas para mí, lo que has llegado a significar. A Emma le habrías caído bien, Sarah. Habría querido a alguien como tú en mi vida si ella no pudiera estar aquí». Le colocó el medallón alrededor del cuello a Sarah. «Llévalo como recuerdo del amor que hubo y del amor que puede haber». Sarah tocó el medallón, sintiendo su peso contra su pecho. Era confianza, esperanza y una promesa, todo a la vez. Un símbolo del pasado de Jacob y de su posible futuro, conectados a través de la delgada cadena de plata. Cuando Marshall Wells llegó al amanecer, los encontró esperando fuera de la cabaña, con 2 caballos ensillados y listos. Si les sorprendió ver a Sarah preparada para viajar, no lo demostró. «Así que vais a venir los dos», observó. «Sí», confirmó Jacob. «Y Marshall, Sarah no forma parte de esto. Ella es testigo de mi carácter, nada más. Pase lo que pase, ella queda libre y limpia. ¿Entendido?» Wells los estudió a ambos. Vio algo en sus manos unidas, en la forma en que se mantenían juntos. «Por si sirve de algo, creo que están tomando la decisión correcta. Se necesita valor para enfrentar el pasado en lugar de huir de él». El viaje a Denver duró 3 días. Viajaron despacio, con cuidado, deteniéndose cada noche para descansar y planificar. Marshall Wells demostró ser un valioso aliado. Compartió lo que había averiguado en su investigación, nombró a posibles testigos que podrían declarar y les advirtió de los retos a los que se enfrentarían. «Richard Mercer sigue siendo dueño de la mitad de la ciudad», explicó Wells una noche. «Tiene dinero, influencia y un odio hacia el hombre que mató a su hijo, que lleva ardiendo 5 años. No va a ponérnoslo fácil». «¿Y la mujer que Jacob salvó?», preguntó Sarah. «Mary Catherine Ross. ¿Dónde está ahora?» «Sigue en Denver, trabajando en otro salón. Hablé con ella brevemente. Está asustada. No quiere testificar. Dice que Mercer la amenazó después de que Jacob huyera. Le dijo que si alguna vez hablaba de lo que realmente pasó, se arrepentiría. Entonces tenemos que convencerla», dijo Sarah con firmeza. «Tenemos que demostrarle que decir la verdad merece la pena el riesgo». Wells la miró con algo parecido al respeto. «Tiene usted fuego en su interior, señora Cole. Jacob tiene suerte de que usted luche por él». «Él haría lo mismo por mí», respondió Sarah, y Jacob le apretó la mano en silencio, en señal de acuerdo. A medida que se acercaban a Denver, Jacob se volvió más callado, más retraído. Sarah lo entendía. Se estaba preparando para lo que pudiera venir. Se estaba armando de valor ante la posibilidad del fracaso. Ella quería consolarlo, pero no sabía cómo. ¿Cómo se consuela a alguien que se enfrenta a su propia ejecución potencial? La última noche antes de llegar a Denver, acamparon en un pequeño claro. Marshall Wells, quizás intuyendo que necesitaban intimidad, hizo su cama a cierta distancia. Sarah y Jacob se sentaron junto al fuego, contemplando cómo las llamas bailaban en la oscuridad. «Cuéntame sobre Kansas», dijo Jacob de repente. «Sobre tu vida con Thomas, las partes buenas». Sarah se sorprendió por la petición, pero entendió lo que realmente le estaba pidiendo. «Cuéntame algo bonito a lo que aferrarme por si acaso». «Teníamos un roble en el jardín delantero», comenzó ella. «El abuelo de Thomas lo plantó cuando reclamó la tierra por primera vez.
En primavera, florecía con unas diminutas flores blancas que olían a miel. Thomas y yo solíamos sentarnos debajo por las tardes, viendo la puesta de sol, planeando nuestro futuro. Hablábamos de los hijos que tendríamos, de la vida que construiríamos, de todos los sueños que pensábamos que tendríamos tiempo de cumplir. ¿Lo querías mucho? Sí. Era amable y estable, y me hacía reír. No éramos perfectos. No estábamos casados, pero éramos felices. Y cuando murió, pensé que eso era todo, que había tenido mi única oportunidad de amar y la había perdido para siempre. Y ahora Sarah miraba a Jacob, al hombre que la había encontrado moribunda en una tormenta de nieve, y le había devuelto no solo la vida, sino también una razón para vivirla. Ahora sé que el amor no funciona así, que el corazón tiene espacio para más de un capítulo, más de una historia. Siempre amaré a Thomas, siempre lo llevaré conmigo, pero también puedo amarte a ti, Jacob. Y eso no disminuye lo que tuve con él, lo honra, porque él querría que yo fuera feliz. Jacob la atrajo hacia sí y se quedaron así durante mucho tiempo, abrazados contra el frío, el miedo y el futuro incierto. Cuando finalmente se besaron, fue con la intensidad desesperada de quienes saben que el mañana puede arrebatárselo todo. Prométeme algo, susurró Sarah contra sus labios. Lo que sea. Prométeme que, pase lo que pase en Denver, no nos rendiremos. Lucharemos hasta que no quede nada por lo que luchar. Lo prometo, dijo Jacob. Mientras estés a mi lado, lucharé. Llegaron a Denver a la tarde siguiente. La ciudad era más grande de lo que Sarah había esperado, bulliciosa a pesar del frío invernal. La gente los miraba mientras recorrían las calles, Marshall Wells en su calidad oficial, Jacob con grilletes que el alguacil había insistido en ponerle a pesar de sus disculpas, y Sarah cabalgando a su lado con la barbilla alta, negándose a mostrar el miedo que le revolvió el estómago. Primero fueron a la cárcel, donde Jacob permanecería detenido hasta la audiencia. Cuando lo encerraron en una celda, Sarah sintió que el pánico le subía por la garganta. Ahora era real. Jacob era un prisionero. Su vida estaba en manos de un sistema judicial que ya había demostrado ser corrupto. Buscaré una habitación en una pensión, le dijo Wells a Sarah, un lugar respetable para una viuda, y mañana te presentaré a Bennett, el abogado que te mencioné. Es joven, pero inteligente, y se preocupa de verdad por la justicia. Sarah apenas le escuchaba. Lo único que veía era a Jacob detrás de los barrotes, que parecía más pequeño, como si el cautiverio le hubiera disminuido de alguna manera. Sarah, la llamó Jacob en voz baja. Mírame. Ella lo miró a los ojos, tratando de no llorar. Todo va a salir bien, dijo él, aunque ambos sabían que no podía prometerlo. Ve con el alguacil. Descansa un poco. Mañana empezaremos a luchar. Sarah asintió sin atreverse a hablar. Mientras el alguacil Wells se la llevaba, se tocó el medallón que llevaba al cuello. El medallón de Emma, ahora suyo, un recordatorio de por qué luchaban. La pensión que Wells encontró era limpia y respetable, regentada por una amable anciana que no hizo preguntas sobre por qué una viuda viajaba con un alguacil. Sarah pasó despierta aquella primera noche, mirando al techo, pensando en Jacob en aquella celda, en la vista que determinaría su destino, en el hombre rico que lo quería muerto. Sacó su diario y empezó a escribir, no sobre sus sentimientos, aunque estos amenazaban con abrumarla. En cambio, escribió lo que diría en el tribunal. Escribió argumentos y apelaciones a la razón. Escribió sobre el hombre que era Jacob, no sobre el delito del que se le acusaba. Escribió hasta que le dio un calambre en la mano y la luz del amanecer se coló por la ventana. Y luego se preparó para librar la batalla que determinaría si el amor, nuevo, inesperado, un amor difícil, tendría la oportunidad de crecer, o si sería cortado antes de que pudiera florecer de verdad. En su celda, Jacob contempló el mismo amanecer y pensó en la mujer que había aceptado arriesgarlo todo por él. Pensó en Emma y Lucy, en la vida que había perdido, y pensó en Sarah, en la vida que aún podría tener si el coraje y la verdad resultaban más fuertes que el dinero y la corrupción. La batalla estaba a punto de comenzar, y por primera vez en 5 años, Jacob Stern tenía algo más que la supervivencia por lo que luchar. Tenía esperanza y tenía amor. Y a veces, al final, eso es todo lo que se necesita para enfrentarse a la oscuridad. La sala del tribunal estaba abarrotada cuando Sarah llegó a la mañana siguiente. Se había corrido la voz sobre la vista.
en parte gracias a sus cartas, en parte debido a la curiosidad natural que despertaba un caso de 5 años de antigüedad que resurgía de repente. Vio a Richard Mercer sentado en la primera fila, un hombre corpulento con un traje caro, con el rostro marcado por líneas duras de ira apenas controlada. Este era el hombre que había comprado un falso testimonio, que había llevado a Jacob al exilio, que no deseaba otra cosa que verlo colgado. Sarah tomó asiento detrás de la mesa de Bennett, lo suficientemente cerca como para ver a Jacob cuando lo trajeran. Cuando él entró esposado, sus miradas se cruzaron y ella vio en sus ojos tanto miedo como determinación. Ella se tocó el medallón que llevaba en el cuello y él asintió levemente con la cabeza en señal de reconocimiento. El juez, un hombre mayor llamado Harrison, con fama de imparcial, dio inicio a la vista. La acusación fue la primera en intervenir, exponiendo su caso exactamente igual que 5 años atrás. Clayton Mercer, ciudadano respetable, asesinado a tiros sin provocación alguna por Jacob Stern en un salón de Denver. Los testigos declararon sobre el tiroteo, con declaraciones cuidadosamente ensayadas para presentar a Jacob como un hombre peligroso y propenso a la violencia. Sarah lo observaba todo con creciente frustración. Técnicamente, cada palabra era cierta. Jacob había disparado a Clayton, pero el contexto, la verdad de lo que había llevado a ese momento, brillaba por su ausencia. Luego fue el turno de Bennett. Comenzó con Marshall Wells, que testificó sobre su investigación, sobre las inconsistencias que había encontrado, sobre la reputación de Jacob como un buen hombre que había vivido pacíficamente en las montañas durante 5 años. La placa del alguacil tenía peso, y Sarah vio a varios miembros del jurado inclinarse hacia adelante con interés. Luego vino el camarero, Thomas Murphy, que había trabajado en el salón esa noche. Le temblaban las manos cuando subió al estrado, pero su voz era firme. «Lo vi todo», testificó Murphy. Clayton Mercer estaba borracho, lo había estado durante horas. Había estado molestando a Mary Catherine Ross toda la noche, volviéndose más agresivo cada vez que ella intentaba escapar. Cuando el señor Stern intervino, Mercer lo atacó primero y luego se abalanzó sobre Mary Catherine. La estaba estrangulando. Ella no podía respirar. Todos podían ver que estaba en peligro real, pero nadie se movió, excepto el señor Stern. «¿Y qué hizo el señor Stern?», preguntó Bennett. Sacó su arma y le dijo a Mercer que la soltara. Mercer solo apretó más fuerte, como si quisiera demostrar que podía matarla allí mismo, delante de todos. Así que el señor Stern disparó un tiro y Mercer cayó al suelo. Esa mujer sobrevivió gracias a lo que hizo el señor Stern. Señor Murphy, ¿por qué no testificó esto hace 5 años? El rostro de Murphy se sonrojó de vergüenza, porque Richard Mercer vino a verme y me ofreció dinero para que cambiara mi versión. Cuando me negué, amenazó a mi familia. Dijo que a las personas que no cooperan les ocurren accidentes. Me asusté, mentí, y lo he lamentado todos los días desde entonces. La sala se llenó de murmullos. El juez Harrison golpeó su mazo para llamar al orden. Sarah vio como el rostro de Richard Mercer se ensombrecía de rabia, pero permaneció en silencio. Bennett llamó a Sarah a continuación. Ella caminó hacia el estrado con la cabeza alta, decidida a que cada palabra contara. Testificó sobre el carácter de Jacob, sobre cómo le había salvado la vida, sobre el hombre que había llegado a conocer durante meses en las montañas. Habló de su dolor por la pérdida de su familia, de su aislamiento, de su decencia fundamental. Señora Cole, dijo Bennett, ha pasado mucho tiempo con el acusado. Basándose en sus observaciones, ¿cree que es capaz de cometer un asesinato sin motivo? No, respondió Sarah con firmeza. Por supuesto que no. Jacob Stern es uno de los hombres con más principios que he conocido. Valora la vida, honra la memoria de aquellos que ha perdido. Si mató a Clayton Mercer, fue porque no tenía otra opción, porque la vida de alguien dependía de ello. La fiscalía intentó desacreditarla, sugiriendo que tenía una relación sentimental con Jacob y que, por lo tanto, era parcial. Sarah no lo negó. Sí, dijo simplemente, lo amo. Y ese amor me ha permitido conocer su carácter como quizá otros no lo conocen. Pero mi testimonio no se basa en emociones. Se basa en meses de observación de cómo actúa, cómo trata a los demás, cómo vive su vida, y todo lo que he visto me dice que es inocente del asesinato. Cuando Sarah regresó a su asiento, vio algo que no esperaba. Una mujer de pie al fondo de la sala,
con un chal gastado alrededor de los hombros. Mary Catherine Ross. Al final había venido. Bennett también la vio. Su señoría, me gustaría llamar a un testigo más. Mary Catherine Ross. La sala se quedó en silencio mientras Mary Catherine se dirigía al estrado. Parecía aterrorizada, con la mirada fija en Richard Mercer, pero siguió caminando. Cuando prestó juramento, su voz tembló, pero se mantuvo firme. Señorita Ross, dijo Bennett con suavidad, usted estaba presente en el salón la noche en que murió Clayton Mercer. ¿Puede contarnos lo que sucedió? Mary Catherine respiró hondo. Luego comenzó a hablar. Describió la creciente agresividad de Clayton Mercer, cómo la había agarrado, cómo ella había intentado escapar. Describió el momento en que sus manos se cerraron alrededor de su garganta, el terror de no poder respirar, la certeza de que iba a morir. Y describió la intervención de Jacob Stern, cómo había intentado calmar a Mercer primero, cómo solo había disparado cuando quedó claro que Mercer no iba a parar. Él me salvó la vida, dijo Mary Catherine, con lágrimas corriendo por su rostro. Y yo dejé que lo convirtieran en un villano porque tenía miedo. Dejé que tergiversaran la verdad y lo alejaran. Y desde entonces me he odiado a mí misma por ello cada día. Pero ya no tengo miedo. O tal vez sí, pero tengo más miedo de dejar que cuelguen a un hombre inocente por algo que fue defensa propia. Eso fue justicia, no asesinato. La sala del tribunal estalló. El juez Harrison tuvo que pedir orden 3 veces antes de que la gente se calmara. Sarah vio a Richard Mercer salir furioso, con el rostro morado de rabia, pero ya no importaba. La verdad había salido a la luz, pronunciada por la voz de la mujer a la que Jacob había salvado. Bennett dio por concluido su caso. La fiscalía intentó recuperarse, intentó desacreditar a Mary, Catherine y Murphy, pero el daño ya estaba hecho. La verdad tenía un poder que el dinero no podía comprar. El juez Harrison decretó un receso para considerar las pruebas. Mientras llevaban a Jacob de vuelta a su celda, él miró a Sarah a los ojos. Ella vio esperanza en ellos, esperanza real, y se permitió creer que tal vez, solo tal vez, habían hecho lo suficiente. El peso parecía eterno. Sarah caminaba de un lado a otro por el pasillo fuera de la sala, incapaz de quedarse quieta. Marshall Wells estaba cerca, con una expresión cautelosamente optimista. Bennett revisaba sus notas, preparándose para lo que fuera a venir. Finalmente, después de 2 horas que parecieron 2 años, los llamaron para volver a entrar. El juez Harrison miró a la sala con expresión grave. Luego comenzó a hablar y, con cada palabra, Sarah sintió que el futuro tomaba forma a su alrededor. Después de considerar cuidadosamente las pruebas presentadas hoy, dijo el juez Harrison, con voz que resonó en la silenciosa sala. Este tribunal considera que la orden de arresto original contra Jacob Stern se emitió bajo falsos pretextos. El testimonio de múltiples testigos, incluida la propia víctima, deja claro que las acciones del señor Stern en la noche en cuestión constituyeron una defensa justificable de la vida de otra persona. Sarah se llevó la mano a la boca, reprimiendo un sollozo de alivio. Además, continuó el juez, las pruebas sugieren que el testimonio de los testigos en la investigación original fue coaccionado mediante amenazas y sobornos. Este tribunal no puede y no mantendrá una orden obtenida mediante medios tan corruptos. Miró directamente a Jacob. Señor Stern, se desestiman todos los cargos contra usted. Es libre de marcharse con las disculpas del tribunal por la injusticia que ha sufrido. El martillo cayó y la sala estalló en aplausos. Sarah se abrió paso entre la multitud hacia Jacob, que permanecía paralizado, como si no pudiera creer lo que había oído. Cuando ella llegó a él la cogió en sus brazos, abrazándola con tanta fuerza que ella apenas podía respirar. «Lo hemos conseguido», le susurró ella contra su pecho. «Jacob, eres libre». «Lo hemos conseguido», la corrigió él, apartándose para mirarla. «Tú lo has conseguido, Sarah. Luchaste por mí cuando yo había perdido la esperanza. Creíste en mí». A su alrededor, la gente les felicitaba, le daba la mano a Jacob y le agradecía que finalmente hubiera sacado a la luz la corrupción que había mancillado el caso original. Marshall Wells sonrió ampliamente, claramente satisfecho con el resultado. Bennett parecía agotado, pero triunfante. Y Mary Catherine Ross, que había encontrado el valor para decir la verdad al poder, abrazó a Sarah con lágrimas de alivio. «Gracias»,
dijo Mary Catherine, por darme la fuerza para hacer lo que debería haber hecho hace 5 años. Le has salvado la vida, respondió Sarah. Tu testimonio marcó la diferencia. La semana siguiente pasó en un torbellino de papeleo y preparativos. El expediente de Jacob quedó oficialmente limpio y su nombre fue rehabilitado. Los periódicos que antes lo habían llamado asesino ahora alababan su valentía. Richard Mercer, enfrentado a su propia investigación por manipulación de testigos, se retiró de la vida pública. Pero más importante que todo eso fue lo que ocurrió en los momentos de tranquilidad entre los procedimientos oficiales. Jacob y Sarah, finalmente libres de la sombra de la orden judicial, tenían que decidir qué hacer a continuación. Se quedaron en Denver durante 2 semanas, en parte para finalizar los asuntos legales, en parte para darse tiempo para adaptarse a esta nueva realidad. Caminaron juntos por la ciudad, ya no como fugitivo y defensora, sino simplemente como 2 personas que exploraban un futuro que parecía imposible solo unos días antes. Una noche, mientras estaban sentados en un pequeño restaurante compartiendo la cena, Jacob se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de Sarah. He estado pensando en lo que va a pasar ahora, dijo. La cabaña en las montañas sigue ahí, sigue siendo mi hogar. Pero Sarah, no quiero volver a estar solo allí arriba. Ya no quiero esa vida. ¿Qué quieres tú? Te quiero a ti, dijo simplemente. Quiero despertarme cada mañana sabiendo que estás ahí. Quiero construir una vida contigo, sea cual sea. Las montañas, el valle, incluso quedarnos aquí en Denver, si eso es lo que quieres. No me importa dónde estemos, siempre y cuando estemos juntos. Sarah sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Yo también quiero eso, más que nada en el mundo. Entonces cásate conmigo, dijo Jacob. Sé que es pronto, sé que la gente hablará, pero ya he perdido 5 años por miedo y por esconderme. No quiero perder otro día fingiendo que no te amo con todo mi ser. Sarah no lo dudó. Sí, dijo. Sí, me casaré contigo. Se casaron una semana después en una pequeña iglesia con Marshall Wells y su hermana como testigos y Mary Catherine Ross como invitada. Fue una ceremonia sencilla, nada que ver con la elaborada boda que Sarah había tenido con Thomas, pero se sintió bien. Parecía el comienzo de algo verdadero y sólido, construido sobre la comprensión y forjado en la adversidad. Sarah llevaba un vestido sencillo y el medallón que Jacob le había regalado. El medallón de Emma, ahora un puente entre el pasado y el presente, un símbolo de amor que honraba lo que había sido y abrazaba lo que podía ser. Y cuando Jacob le deslizó una sencilla alianza en el dedo, ella sintió el anillo de Thomas en la otra mano y supo que ambos amores podían coexistir. Ambos recuerdos podían ser honrados. Regresaron a la cabaña de la montaña a principios de primavera, justo cuando comenzaba el Thor. El viaje que casi había matado a Sarah meses antes era ahora más fácil, con Jacob a su lado y la esperanza en su corazón. Cuando coronaron la última cresta y vieron la cabaña esperándolos, Sarah comprendió que ahora ese era su hogar, no por el edificio en sí, sino por el hombre que estaba a su lado y la vida que construirían juntos. Jacob cumplió su promesa de ampliar la cabaña. Le construyó a Sarah un estudio adecuado con grandes ventanas que daban a las montañas, donde ella podía escribir y dibujar con buena luz. Ella lo llenó de diarios y materiales de arte, y poco a poco comenzó a escribir de nuevo, no solo para sí misma, sino para publicar. Escribió historias sobre la frontera, sobre la supervivencia y las segundas oportunidades, sobre la fuerza que se necesitaba para seguir viviendo después de una pérdida. Plantaron un jardín esa primera primavera, trabajando codo con codo para sacar vida del suelo de la montaña. Los pocos vecinos que había comenzaron a visitarlos, y Sarah se encontró formando parte de una pequeña comunidad de almas valientes que habían elegido las montañas en lugar de una vida más fácil. Ella y Jacob organizaban reuniones de vez en cuando, y su cabaña se llenaba de conversaciones y risas como nunca lo había estado cuando Jacob vivía solo. Por las tardes, se sentaban junto al fuego como habían hecho durante aquellos primeros días de incertidumbre en la cueva. A veces, Sarah dibujaba mientras Jacob tallaba. A veces hablaban de sus amores perdidos, manteniendo vivos a Emma, Lucy y Thomas a través de los recuerdos y las historias. Y a veces simplemente se sentaban en un cómodo silencio. 2 personas que habían aprendido que sanar no significaba olvidar, que seguir adelante no requería dejar atrás el pasado. 1 año después de su boda, Sarah vendió su primera historia a un periódico de Denver,
un artículo sobre cómo sobrevivir a una tormenta de nieve y encontrar una salvación inesperada. Fue el comienzo de una modesta carrera que le reportaría satisfacción y un propósito. Y aunque nunca llegó a ser famosa, sus palabras conmovieron a quienes las leyeron, ofreciendo esperanza a aquellos que pensaban que sus historias habían terminado. Jacob continuó su trabajo en las montañas, pero ahora tenía una razón más allá de la supervivencia. Construía muebles que vendía en los pueblos del valle, hermosas piezas que mostraban su habilidad y su arte. Y cuando tallaba, ya no hacía juguetes para una hija que se había ido. En cambio, hacía regalos para Sarah, para los vecinos, para el futuro que estaban construyendo juntos. Nunca olvidaron sus primeros amores. Emma y Lucy vivían en las fotografías sobre la repisa de la chimenea, en las historias que Jacob contaba en las noches tranquilas, en el medallón que Sarah llevaba todos los días. Thomas vivía en los diarios de Sarah, en los recuerdos que ella compartía con Jacob, en el anillo que aún llevaba junto a su alianza. Estos amores no eran competencia ni traición, eran los cimientos, el terreno en el que podía crecer un nuevo amor. A veces, en las tardes de invierno, cuando la nieve caía suave y silenciosa fuera de sus ventanas, Sarah recordaba aquel momento en la ventisca en el que Jacob le había tendido la mano y le había pedido que confiara en él, lo cerca que había estado de negarse, de rendirse al frío y abandonar la vida por completo. Y se sentía abrumada por la gratitud por la decisión que había tomado, por aceptar aquella mano, por confiar en un desconocido, por abrirse a la posibilidad de la esperanza cuando todo parecía perdido. ¿En qué piensas?, le preguntaba Jacob cuando veía esa mirada distante en sus ojos. En una mano que se extiende a través de la nieve, respondía ella. En la decisión que me salvó la vida. Y Jacob la abrazaba, comprendiendo lo que quería decir porque él había tomado la misma decisión. Alargar la mano en lugar de permanecer aislado, confiar en lugar de protegerse, arriesgar su corazón de nuevo, a pesar de saber lo mucho que podía doler. Ambos habían perdido mucho, la familia, la inocencia, el futuro que habían planeado. Pero al perder, también habían encontrado una fuerza que no sabían que tenían. Descubrieron que el corazón era más resistente de lo que habían imaginado. Descubrieron que el amor podía florecer incluso en las condiciones más duras si se cuidaba con paciencia y valentía. Una mañana de primavera, 2 años después de que aquella tormenta de nieve los uniera, Sarah se asomó a la ventana de su estudio y observó a Jacob trabajar en el jardín. Las montañas se alzaban eternas a su alrededor. Los mismos picos que casi le habían costado la vida ahora custodiaban el hogar que habían construido. Se tocó el medallón que llevaba en el cuello y luego se llevó la mano al vientre, cada vez más abultado, sintiendo el aleteo de una nueva vida. Aún no se lo había contado a Jacob, quería encontrar el momento perfecto, las palabras adecuadas. Pero al verlo ahora, al observar la paz en sus movimientos, la satisfacción que había reemplazado a su antiguo cansancio, supo que ese momento había llegado. Salió a reunirse con él y cuando él levantó la vista y vio su rostro, supo de inmediato que algo había cambiado. Sarah. Ella tomó su mano y la colocó sobre su vientre. «Vamos a tener un bebé», dijo simplemente. El rostro de Jacob se transformó. Alegría, miedo y asombro se mezclaron en él. ¿Estás segura?» «Estoy segura». Ella observó las emociones reflejadas en su rostro, sabiendo que él estaba pensando en Lucy, en la niña que había perdido. «Jacob, esto no la reemplaza. Nada podría hacerlo. Pero tal vez sea otro capítulo». Él terminó de acercarla a él. Otra historia en el libro. Se quedaron allí, en el jardín, rodeados de nueva vida, abrazándose y con la promesa del futuro. Y si ambos lloraron, fue por la alegría y la tristeza mezcladas, por todo lo que habían perdido y todo lo que habían encontrado, por el viaje que los había traído hasta allí. Algunos momentos de la vida se reducen a una sola elección: alcanzar o soltar, confiar o dar la espalda, arriesgarlo todo por la oportunidad de algo real. Sarah Cole había tomado esa decisión en una tormenta de nieve, cogiendo la mano de un desconocido cuando la muerte parecía segura. Jacob Stern también había tomado esa decisión, extendiendo esa mano, eligiendo la conexión por encima del aislamiento. Y a partir de ese único momento de valentía, de 2 corazones rotos dispuestos a volver a intentarlo, había crecido una vida. No una vida perfecta. Seguían teniendo días difíciles, momentos de dolor,
recuerdos que les hacían llorar. Pero una buena vida basada en la honestidad y el trabajo duro, y en el tipo de amor que surge de verse realmente el uno al otro, con cicatrices y todo. La montaña fue testigo de su historia, conservándola en la nieve del invierno y la tormenta de la primavera, en el calor del verano y los colores del otoño. Y si a veces los viajeros encontraban refugio en una cueva, en el paso de la montaña, podían ver provisiones cuidadosamente almacenadas, leña apilada ordenadamente, el legado de un hombre que una vez había sido salvado allí y quería devolver ese regalo. Porque eso es lo que hace el amor. Se remonta al pasado para honrarlo y se proyecta hacia el futuro para construirlo. Salva y es salvado. Toma la mano que se le tiende y ofrece la suya a cambio. Y a veces, si tienes mucha suerte, te da una segunda oportunidad para vivir plenamente, para amar profundamente, para convertirte en la persona que siempre estuviste destinado a ser. Sarah y Jacob habían encontrado esa oportunidad en el lugar más inesperado, en el momento más desesperado, y habían construido algo hermoso a partir de ella, algo por lo que valía la pena sobrevivir, algo por lo que valía la pena el viaje.